Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio del Instituto Eleusis. Como todos los días jueves, estamos revisando el día de hoy el libro rojo del doctor Carl Jung, un libro muy importante que él escribió, digamos, entre los años 1913 y 1916 básicamente, y después, bueno, él continuó haciendo los dibujos de este libro durante muchos años y fue publicado tardíamente, ¿no? Este libro era un gran misterio dentro del modelo de la psicología analítica. Poca gente lo había visto. El año 2009 se publica siendo un gran suceso dentro de la psicología analítica y parecía ser un libro, digamos, muy misterioso, lleno de símbolos, lleno de pasajes que narraban la experiencia del propio Jung con su inconsciente, con las imágenes de su inconsciente. Jung habló de que esta etapa, el contacto con estas imágenes fue lo más importante que le ocurrió a él en su vida, ¿no? De este contacto con lo inconsciente él va a sacar el contenido, va a decir, de toda la obra que él va a desarrollar en los años posteriores. Hemos venido revisando los diversos segmentos, ¿no? Comentando primeramente los diversos segmentos del libro rojo, viendo, por ejemplo, esta búsqueda que hace Jung de su propia alma en el primer libro, esta introducción a lo que llamaba Jung el Dios de lo venidero, la integración de los opuestos, y hemos llegado al segundo libro, ¿no? El libro rojo está constituido por tres partes. La primera es el libro nuevo, la segunda el libro segundo y la tercera escrutinios. Entonces hemos llegado al capítulo número 5 en la sesión anterior del libro segundo, y en ese capítulo veíamos la aparición de dos personajes importantes. Uno era Amonio, que era un asceta, un hombre que era religioso, que se había retirado del mundo, que era un sabio, que le enseña a Jung que un símbolo o una comprensión puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Y que él estaba todavía muy metido en lo racional. Y el otro personaje era el rojo, que era una representación del diablo, ¿no? Jung confunde al rojo con el diablo y el diablo le dice que él era demasiado supersticioso, ¿no? Y este elemento, que era el rojo, se presenta más bien como un diablo, pero referido a lo dionisiaco, ¿no? Al deseo de vivir, a la conexión con la vida. En un cuento muy importante que se llama Los tres pelos del diablo, ¿no? Los tres pelos de oro del diablo, en la, digamos, parte del cuento, ¿no? En un momento del cuento, el héroe del cuento tiene que descubrir por qué una fuente que brotaba vino se había secado, ¿no? Ahora no brotaba ni siquiera agua. Y también por qué un árbol que daba manzanas doradas había secado todas sus hojas, ¿no? Ya no daba frutos y apenas tenía algunas cuantas hojas. Y entonces estos símbolos, ¿no? Sin entrar en el cuento, que seguramente lo vamos a revisar el día jueves, que estamos revisando cuentos en algún momento. Este símbolo de la fuente que brota el vino, ¿no? Relacionado por un lado a Dionisio, dios del vino, el placer, ¿no? Representa esta conexión, ¿no? Que introduce acá Jung con este aspecto más pagano, ¿no? De la vida, más esa conexión con los aspectos eróticos de la vida, sensibles, ¿no? Los aspectos emocionales, que representa el mundo de Dionisio, ¿no? De lo dionisiaco, que Nietzsche también había descrito también. Entonces, ese secarse de la fuente tiene que ver con este alejamiento de esta conexión vital con la vida, ¿no? De este vitalismo, de esta conexión, digamos, sensual, sensible, que está representada por Eros también, ¿no? El concepto del Eros dentro del psicoanálisis. En cambio, el árbol de las manzanas, un símbolo importante relacionado a la conciencia, el conocimiento, el árbol de Adán y Eva, el árbol del jardín de las Hespérides en el mito de Hércules, el árbol, digamos, de los dioses nórdicos, ¿no? De la inmortalidad y la juventud, ¿no? Del mito del cantar de los Nibelungos, o también el árbol de la cábala, ¿no? Tiene que ver más bien con un aspecto relacionado a la conciencia, a la iluminación, al desarrollo espiritual, que también está muy presente, digamos, en esto lo que sería el aspecto apolíneo, ¿no? La conciencia, lo luminoso,
el desarrollo de la parte racional, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esto, no? Porque Amonio y el rojo representan dos aspectos opuestos, ¿no? El aspecto de lo erótico, lo instintivo, lo emocional, y el aspecto de la conciencia, lo racional, lo ascético. Entonces, este contacto con estos dos elementos le muestra a Jung que él de repente, para Amonio, ¿no? Él era pagano, ¿no? Y en cambio para el rojo, Jung le resultaba demasiado supersticioso, ¿no? Demasiado religioso. Y entonces es complicado porque estos dos aspectos están muy polarizados, ¿no? Y Jung va a hablar en el libro rojo justamente que hay tres grandes enfermedades. La primera enfermedad la constituye de alguna manera la ceguera, que aparece en el personaje de Salomé, la primera parte del libro, que es esta dificultad que tenemos nosotros a veces de ver las cosas tal como son, ¿no? También eso está muy presente en el budismo, cuando en el budismo se habla de que toda la realidad que nosotros solemos ver es en realidad como una ilusión, ¿no? No vemos la realidad, o sea, la realidad se presenta bajo el velo de Maya, ¿no? De la ilusión. Mara es este demonio que es el gran señor de las ilusiones, ¿no? Entonces la mente no nos permite ver la realidad tal como es, no vemos el mundo tal como es. Y entonces para poder ver el mundo tal como es tenemos que hacer un trabajo interno, un trabajo espiritual. Ese trabajo en la psicología analítica tiene que ver por diferenciar los aspectos conscientes de los aspectos inconscientes. Entonces el estado habitual de la psique es un estado de ceguera. Uno puede ser ciego por el exceso de conciencia o de razón, o también por el exceso de contenidos inconscientes que nos nublan. Entonces aprender a lidiar con el exceso de la conciencia y el exceso del inconsciente es parte de lo que propone Jung en el trabajo analítico. La ceguera de Salomé tiene que ver con esa dificultad del propio Jung de entender esta profundidad de lo inconsciente, ¿no? Del mundo simbólico, los contenidos que habitan detrás de las cosas que hacemos. Mucha gente suele pensar que la vida que tiene, las elecciones que toma, la pareja que elige, el trabajo que hace, es algo que eligen conscientemente, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a poner la atención en esas decisiones y ver qué es lo que mueve al hombre, encontramos aspectos siempre inconscientes, motivos que desconocíamos. Entonces este viaje al interior, ¿no? Que es el libro rojo, a las imágenes internas, va sacando a la superficie elementos que nosotros considerábamos no existían, ¿no? Por eso Jung va a decir que en ese desierto, donde él va, donde está su alma, donde él descubre que su alma era un desierto, habitan debajo del desierto criaturas, ¿no? O sea, en el desierto también hay roedores que se esconden, serpientes, animales, solo que en ese aparente vacío donde no hay nada, hay elementos subterráneos, ¿no? Entonces la vida siempre está llena de contenidos inconscientes que a veces no comprendemos, no vemos, pero que están ahí en el interior, aparecen a través de fantasías, de síntomas, de sueños, y el psicoanálisis lo que busca es poner la atención en esos contenidos, empezar de alguna manera a entender por qué hacemos lo que hacemos, de dónde vienen los sentimientos que tenemos, y en eso, digamos, como decía Jung, la energía psíquica que estaba antes dispersa hacia afuera, hacia los demás, hacia lo horizontal, se enfoca en el mundo interior y estas imágenes van hablando de esos contenidos que serían los complejos, ¿no? Las cosas que nosotros tenemos, que no hemos elaborado, y van revelando, digamos, una profundidad, ¿no? Entonces elegimos totalmente desde el inconsciente, dice Micaela. Bueno, no siempre, ¿no? No siempre, o sea, es cuestionable, ¿no? Casi siempre, a ver, hay gente que está más diferenciada, ¿no? O sea, el trabajo nosotros hablamos de, no de superar lo inconsciente, o volver consciente lo inconsciente, sino de diferenciar. O sea, darnos cuenta cuando hacemos algo, qué tanto de inconsciente hay en eso. Y entonces habrá gente que actúa cada vez más consciente de lo que hace y hay gente que, digamos, actuará totalmente inconsciente, como tú dices, pero va a depender también del trabajo personal que tenga cada uno, ¿no? Entonces muchas veces hay situaciones en la vida que nos han marcado y que se repiten, ¿no? Van generando un círculo, ¿no? Ese aspecto de compulsión y repetición. Pero yo creo que de eso se trata, ¿no? De cada vez ir decidiendo más conscientemente. Entonces llegamos a ese capítulo donde aparecen esos dos personajes, ¿no? El asceta y el rojo. Entonces, después de eso, Jung dice que él reconoce que era un mendigo, ¿no?
que por más que él había conquistado grandes cosas, él en ese mundo interior, en ese mundo de símbolos, donde él se había olvidado de sí mismo, tiene que reconocer su propia pobreza, ¿no? Y dice, apenas tocas la tierra, tu vida que habita en ti desaparece. Ella escapa de ti hacia las cosas. Entonces hay dos formas de vida, hemos dicho, ¿no? Vivir hacia afuera y desarrollar este mundo interior. Entonces hay mucha gente que puede haber logrado muchas cosas hacia afuera, pero que no está conectada con ella misma, ¿no? Entonces puede tener mucho dinero, haber hecho muchas cosas, pero no se conoce, no sabe quién es, no sabe para qué está acá. Y entonces ese trabajo tiene que ver con esa profunda introspección, ¿no? De esa búsqueda de sí mismo. En el capítulo 6 del libro segundo, Jung va a descender a un mar que está muerto, ¿no? Un mar muerto se extiende a sus pies, dice, ahí se alzan bajo colinas amarillas, caminamos silenciosamente a lo largo de ellas y se abren en un horizonte crepuscular, indecible, lejano, donde el cielo y el mar están fusionados en la misma infinitud. Entonces aparece a la noche siguiente, ¿no? Jung está recorriendo este lugar desértico, este mar seco, ¿no? Lleno de cadáveres, dice un lugar tenebroso, lleno de muerte, ¿no? ¿Qué te conduce a mí? Dice, materia viviente. Los vivos nunca vienen aquí de visita. Todos ellos pasan por aquí fluyendo tristemente en densas caravanas. Todos aquellos que allá arriba en la tierra se despidieron del día claro para nunca regresar, pero los vivos no vienen nunca. ¿Qué buscas acá? Mi sendero extraño e inesperado me condujo hasta aquí, cuando seguía alegre y esperanzadamente el camino de las corrientes de la vida. Y así te encontré, mas estás aquí, en tu lugar y en el lugar correcto. Si desde aquí se pasa a lo indiferenciado, donde nadie es igual o desigual al otro, sino que todos son uno con el otro. Entonces la muerte, decimos siempre, es aquello que iguala, ¿no? Aquello que, digamos, pone al mismo nivel, ¿no? Las variables. Entonces en la muerte no hay diferencias. Entonces esta conexión con este lugar muerto, ¿no? Donde dice Jung que aparecen multitudes de hombres, ancianos, mujeres y niños. Para los que recién nos están viendo, esto se basa en una técnica que se llama imaginación activa. O sea, él entraba en un contacto con símbolos que aparecían espontáneamente y él iba siguiendo esta imagen, ¿no? Dejando que la imagen lo llevara a él, amplificando, se dice en la psicología analítica, estos contenidos, dialogando con estas imágenes de lo inconsciente, como una especie de sueño despierto, donde hay que tratar de diferenciar que los contenidos simbólicos no sean algo que uno crea racionalmente, ¿no? Hay un libro muy importante que es el libro de Barbara Hanna que se llama Imaginación Activa, entonces que se puede revisar, ¿no? Como un referente de esta técnica. Y el libro rojo es pues un testimonio de cómo se aplicaba esto, ¿no? Jung trabaja mucho con la imaginación, se hace mucho hablar a los pacientes con ciertos símbolos que aparecen, ¿no? O elementos de sí mismo para lograr establecer una conexión con estos contenidos inconscientes, irlos entendiendo. Entonces, en esas imaginaciones, Jung va siguiendo estas imágenes, se encuentra con estos símbolos, esos personajes, dialoga con ellos y, digamos, va evolucionando, ¿no? El relato, la historia, los contenidos. Y así llega Jung hasta este mar muerto, ¿no? Entonces dice, veo multitud densamente aglomerada de hombres, ancianos, mujeres y niños. Entre medio veo caballos, bueyes, animales más pequeños, una nube de insectos revolotea alrededor de la multitud, un bosque flota por ahí, incontables flores marchitas, todo un verano muerto. Ya están cerca, qué mirada tan rígida y fría tienen todos. Sus pies no se mueven, ningún sonido resuena en sus filas cerradas. Se sostienen fuertemente las manos y los brazos, todos miran hacia afuera y no se percatan de nosotros. Todos pasan fluyendo como una tremenda corriente. Una visión espantosa. O sea, cadáveres que no se mueven, que están rígidos, fijos, ¿no? Donde se mezcla lo animal, lo humano, todo como una corriente de muerte, ¿no? Que pasa frente a él. Entonces Jung se espanta, dice, qué visión tan espantosa. Entonces sangre y fuego se mezclan en una bola, una luz irrumpe desde su envoltura humeante,
Un sol nuevo se escapa del mar sangriento y rueda ardiendo hacia la profundidad más profunda, desapareciendo bajo mis pies. Entonces este contacto con la muerte, va a decir Jung, que tiene lugar en una visión, dice, era la segunda noche de 1914, o sea, en enero de 1914, y me colmó una inquietante expectativa, ¿no? Salí a abrazar lo venidero. El camino era largo y lo venidero era espantoso. Lo que vi fue el tremendo morir, un mar de sangre. De ahí deviene el sol nuevo, espantoso, y como una inversión de lo que nosotros llamábamos día. Recordemos que en una visión anterior Jung había visto un símbolo parecido al interior de la cueva, ¿no? En el mar subterráneo, en el río subterráneo que corría debajo de la cueva, había un cadáver, el cadáver del héroe muerto, de Sigfrido, y había un sol que estaba ahí en el agua, que aún no había emergido, que es un símbolo de este nuevo ser que se está formando en este proceso, ¿no? Y aparece esta explosión, las serpientes, el miedo a esta disociación, a esta locura. Entonces, en este caso, ese contenido emocional ya no está tan presente, ¿no? Lo que aparece es la sensación de espanto, pero ya no ese miedo, digamos, mucho más profundo a perder la razón, a la locura, ¿no? Entonces dice Jung que comprendió que esta oscuridad le sobrevino en la noche magnífica y su sueño lo sumergió en las profundidades de los milenios. Y de ahí ascendió mi fénix, dice. Hemos asido la oscuridad y un sol iluminará sobre nosotros sangrienta y ardientemente como una gran caída. Entonces, esto es importante porque Jung plantea que este aspecto del contacto con lo muerto, ¿no? El mar de fuego, la muerte, ¿no? Representa un proceso también de purificación, ¿no? En el proceso alquímico, este proceso él lo llamaba la putrefactio, ¿no? Un proceso donde todo lo que ya es viejo, ya no sirve, se pudre, ¿no? Entonces también en esta fase del proceso alquímico que él llamaba la rubedo, ¿no? Lo rojo, donde el proceso está en su máximo punto de ebullición, el fuego es aquello que diluye, ¿no? Diluye los elementos opuestos. El fuego tiene que ver con un proceso muy intenso que se está dando a nivel psicológico que va a permitir diluir los opuestos, generar lo nuevo, y para eso hay que matar lo viejo. Entonces, gran parte del proceso de individuación tiene que ver con aprender a desprendernos de aspectos anteriores de nuestro yo, ¿no? Sin embargo, el yo tiene la tendencia a querer conservar, mantener lo viejo, tiene una gran resistencia al cambio. Entonces, el ego va a luchar para aferrarse a estos aspectos, ¿no? Inicialmente generando emociones de rechazo, de miedo, de aversión, y posiblemente después generando situaciones de apego, ¿no? De identificación. Entonces Jung reconoce que pasar por este valle de lo muerto es un requisito para lograr lo nuevo, ¿no? O sea, lo que está por nacer. El símbolo del niño, ¿no? El niño divino, que es un símbolo también presente, ¿no? En muchos cuentos, el mismo niño Cristo, ¿no? O de repente en este cuento Los tres pelos del diablo, este niño que nace y que era muy afortunado, ¿no? Entonces representa ese nuevo ser que nace, ¿no? Entonces también Nietzsche habla del niño, ¿no? La importancia del niño, y Cristo incluso dijo que para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, o sea, este nivel de conciencia y desarrollo espiritual, hay que ser como un niño. Entonces ese niño es aquel nuevo ser que está por nacer. Para que nazca lo nuevo tiene que morir lo viejo. Entonces muchas veces las personas no sabemos desprendernos de lo viejo, ¿no? Entonces todos estos cadáveres, todas estas cosas que están ahí representan las cosas que hemos ido acumulando a lo largo de la vida, aquello que es viejo en nosotros y que nosotros tenemos que soltar. Entonces dice, ¿no? Vi en qué vicios se transformaban las virtudes en este tiempo, cómo tu suavidad se convierte en dureza, tus bondades en crudeza, tu amor en odio y tu entendimiento en locura. ¿Por qué quisiste comprender la oscuridad? Sin embargo, tenías que hacerlo, si no, ella te arrebataba. Bienaventurado aquel que se anticipa a este arrebato, dice Jung. Entonces, en esta segunda parte, ¿no?, de este capítulo, él va a volver al tema de los opuestos, que va a ser un tema muy central en toda la obra del Libro Rojo, ¿no?, y también en la obra junguiana. Los opuestos están presentes desde el primer libro que escribe Jung, que es Símbolo de Transformación, hasta su último trabajo, ¿no?, el más complejo, que es Misterio Connectionis, donde habla del misterio de los opuestos.
su concepción de la energía libidinal se basa justamente en una comprensión de opuestos. Entonces la mirada junguiana está basada en esta comprensión de que la vida se sostiene desde dos principios contrarios, opuestos. Entonces dice, ¿has pensado alguna vez en el mal en ti? Hablaste de esto, lo mencionaste y sonreíste. Lo admitiste como un vicio humano, común o como un malentendido que aparece con frecuencia. Pero sabías que es el mal y que justamente está detrás de tus virtudes, más próximo que todo lo demás, que incluso también es tu virtud misma en todo su contenido inevitable. Has encerrado a Satán en el abismo por un milenio, y cuando el milenio pasó, te reíste de él, pues él se había convertido en un cuento para niños. Mas cuando el terriblemente grande alza su cabeza, entonces se estremece el mundo, te viene un frío extremo, ves con horror que estás indefenso y que el ejército de tus virtudes se desploma impotente sobre las rodillas. El mal te agarra con violencia demoníaca y tus virtudes corren hacia él. En esta pelea estás completamente solo, pues tus dioses se han vuelto sordos. No sabes cuáles son los peores diablos, tus vicios o tus virtudes, pero te das cuenta de una cosa, que la virtud y el vicio son hermanos. Entonces con esto, Jung vuelve a este concepto del sentido y el contrasentido. Entonces, y hay un concepto también que planteaba el mismo Nietzsche, ¿no? O sea, esta idea de ir más allá del bien y del mal, ¿no? Cuando nosotros nos identificamos con un aspecto, sea el aspecto positivo, negativo, con lo virtuoso o con negamos lo rechazado, empezamos a meter ciertos contenidos, ¿no? A reprimir ciertos contenidos en lo que Jung denominó la sombra, ¿no? Lo inconsciente. Entonces justamente este exilio, ¿no? De lo demoníaco, de lo sombrío, de lo satánico, ¿no? De la conciencia, va a generar contenidos inconscientes que tarde o temprano van a arrebatar sobre, ¿no? O van a, digamos, emerger y van a amenazar ese yo, ¿no? Esa conciencia. Entonces, aquel que se anticipa, dice Jung, es bienaventurado, ¿no? Aquel que no espera que estos elementos inconscientes que uno ha reprimido emerjan de forma violenta, sino que se tome el trabajo de reconocer sus propias sombras, ¿no? Ya decía Jung que si viene el diablo, ¿no? A hablar contigo, uno lo reciba y lo hable con él, lo conozca, porque en última instancia es tu propio diablo. Entonces en este cuento de los tres pelos del diablo también vemos cómo este héroe tiene que ir, ¿no? A sacarle tres pelos al diablo. Entonces confrontar ese viaje al infierno tiene que ver también con ese descenso a uno mismo, ¿no? A los aspectos inconscientes, reconocer los aspectos más sombríos. Y entonces es fundamental en este proceso, digamos, el morir ciertos aspectos de nosotros, pero también el reconocer lo sombrío dentro de nosotros, ¿no? Reconocer la propia sombra, lo oscuro, la oscuridad. Es más fácil, decía, ¿no? Cuando uno proyecta el mal, la oscuridad en los demás, ¿no? Ya sea una idea como Satanás, el diablo, o ya sea de repente que el otro es el responsable de lo que nos pasa. Entonces, pero acá trata esto de reconocer que aquello que nosotros tememos, aquello que nos genera dificultad en la vida, es algo que está también dentro de nosotros y que nosotros también tenemos una sombra. Decía Jung, no hay nada en el mundo que carezca de su propia sombra. Todo cuerpo que es real tiene un aspecto que proyecta sombra. Y entonces ese reconocimiento, ¿no? De que no puede haber luz sin sombra, no puede haber, digamos, una separación de los opuestos, ¿no? Aunque el ser humano haya tratado de excluir ciertos aspectos de su propio ser, haya tratado de reprimir aspectos de su propio ser, haya tratado de negar aspectos de sí mismo, esos aspectos siguen existiendo, ¿no? Están, son. Y esto hace que la maduración psíquica genere la necesidad de reconocer los opuestos, ¿no? Reconocer aquello que ha sido excluido, reconocer aquello que ha sido negado, para encontrar un punto de totalidad, ¿no? Una visión completa de la vida. Necesitamos el frío de la muerte para ver claramente la vida, dice Jung. La vida quiere vivir y morir, comenzar y terminar. No estás obligado a vivir eternamente, sino que también puedes morir, pues hay una voluntad en ti para ambas cosas. O sea, existe también la voluntad de matarse, ¿no? De morir. Y entonces, vida y muerte son una polaridad que constituye la balanza de la existencia, dice Jung.
Entonces los hombres de hoy necesitan una gran porción de la muerte, pues demasiadas cosas incorrectas viven en ellos y demasiadas cosas correctas murieron en ellos. Entonces esta idea es potente, no es importante. Dice, los hombres necesitan de la muerte porque muchas cosas incorrectas viven en ellos. Entonces nosotros tenemos que aprender a matar aspectos de nosotros mismos. Ahí viene este arquetipo de Judas, ¿no? Judas que de alguna manera mata al más amado, ¿no? Al maestro, lo traiciona. Entonces nosotros tenemos que traicionar aspectos de nosotros. Por ejemplo, una mujer que solamente se dedica a ser madre y que está tomada por ese complejo materno, para poder ser ella misma y retomar su vida, empezar a hacer cosas, tiene que traicionar, ¿no?, a esa madre que hay en ella, a ese complejo. Tiene que matar esa parte de esa madre, una parte, no digo todo, para poder también ser ella misma. Entonces un hombre que de repente busca la seguridad económica, hacer lo que realmente le llena, lo realiza en la vida, tiene que matar esa parte que busca la seguridad para atreverse y arriesgarse a ser el mismo. Entonces, si nosotros no aprendemos a traicionarnos a nosotros mismos, a matar aspectos de nosotros mismos, la transformación nunca se va a dar, la transformación personal. Entonces, a esto se refiere Jung con el asesinato del héroe, con el símbolo del sacrificio, el egocidio. Entonces, esto es importante. Y entonces, y nosotros tenemos que reconocer que muchas veces aquellos aspectos que hemos visto como algo negativo pueden ser algo muy positivo en la vida. O sea, no existe nada que sea suficientemente, digamos, malo como para no transformar al ser humano, para no ser una llave a la transformación. Muchas veces eso aparece con lo que Marie-Lou von Franz llamaba la función inferior, y Jung también, como aquellos aspectos más despreciados de uno mismo, que son la clave para la transformación, ¿no? Un hombre racional que de repente dice los sentimientos son una tontería, la psicología es una estupidez, o sea, de repente justamente en aquello que niega, en esa comprensión de sí mismo, en ese desarrollo de sus emociones, está la clave para una transformación profunda de su propio ser, ¿no? Y por eso muchas veces en los cuentos aparece esta función inferior como elementos que nadie quería y que eran despreciados, ¿no? Como por ejemplo en El gato con botas, vemos por ejemplo que el hijo mayor recibe el molino, el otro un caballo y el hijo menor un gato, ¿no? Y entonces inicialmente uno piensa, bueno, qué mala suerte, ¿no?, que le tocó el gato. Y justamente ese gato es el que, bueno, hace toda la travesía para que él sea el marqués de Carabás, ¿no? Se hace pasar por el sirviente de un hombre noble, ¿no? Que lo han asaltado los ladrones, le han robado su ropa, pues cuando pasaba el rey por ahí, después va al castillo donde, ¿no?, vence al ogro y presenta ese castillo como el castillo de su amo. Entonces, ese elemento que nadie hubiera pensado, que era un elemento despreciado, el gato, que nadie quería, es la clave para que él realice su transformación, ¿no?, y logre su sentido. Igual en otros cuentos como de repente Alibaba, ¿no?, donde vemos a la esclava negra Marchana, que era también un elemento en esa cultura árabe machista, ¿no? Una esclava negra, digamos, era un objeto, no una persona, pero ella es la que logra darle la clave a Alibaba para transformarse y llevar a cabo toda su transformación. Otro elemento similar es Pulgarcito. Y otro elemento más moderno sería, por ejemplo, el Señor de los Anillos, los hobbits, ¿no? Los más, digamos, nobles, ¿no? ¿Quién va a pensar que van a ser los más indicados para llevar el anillo hasta Mordor, ¿no? Entonces, justamente, nosotros despreciamos aspectos de nosotros mismos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que nos funciona en la vida. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a pensar, creemos que todo lo podemos hacer pensando y despreciamos aspectos que van a la sombra. Entonces, esta clave requiere morir aquello que nos ha sido útil hasta el momento para que puedan hacer lo nuevo. Y mucha gente le da miedo esto, ¿no? Le da miedo soltar aquello que es seguro, aquello que le ha dado identidad. Y por eso es tan importante este capítulo, ¿no?, de atravesar este valle, este mar de la muerte, ¿no? Es el proceso donde tenemos que ir matando aspectos de nosotros que ya no son útiles, ¿no? Nosotros vemos que hay gente que acumula, ¿no?, cachivaches, ¿no? Esto de los acumuladores, ¿no? Acumulan cachivaches, papeles, cosas que no vamos a usar. Entonces, de la misma manera, uno va acumulando y apegándose a formas de ser, ¿no?, a contenidos psicológicos, formas de ser que ya cumplieron una función y que no son útiles en la vida.
y nosotros tenemos que aprender a cegar eso, ¿no? En la carta del tarot aparece, por ejemplo, la muerte, ¿no? Es una carta que no tiene número, y aparece, no tiene el nombre, ¿no? La carta, digamos, no dice la muerte, el innombrable, y aparece como un esqueleto cegando, ¿no? Con una hoz, ¿no? Cegando. Y entonces, ¿qué significa esto? Que la muerte es un proceso de limpieza, ¿no? De cegar. Estamos limpiando, estamos cosechando, preparando la tierra para que nazca lo nuevo. Entonces, ese es el sentido simbólico de la muerte. Preparar la tierra, cegarla para que nazca el nuevo ser. Entonces, de eso habla esto, ¿no? De ese proceso. Y entonces, de ahí que Jung diga, ¿no? Esto, correcto es lo que mantiene el equilibrio, incorrecto es lo que perturba el equilibrio. Mas una vez alcanzado el equilibrio, entonces es incorrecto aquello que lo mantiene y correcto lo que lo perturba. El equilibrio es vida y muerte a la vez. Qué importante, ¿no? O sea, la vida es un ciclo de cambios. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a algo, corremos el riesgo de detenernos en el proceso de desarrollo, ¿no? Esto que la mirada existencial habla como la importancia del ser siendo, del proyecto, de la apertura, ¿no? Lo que llamaba Schopenhauer el devenir, ¿no? El proceso del devenir, o lo que llamó también Nietzsche, ¿no? Es inocencia el devenir, es estar abierto a la existencia, al ser siendo, al transformarse. La vida es un proceso, como decía Heráclito, en constante cambio. Lo único que no cambia es el cambio, pero el yo tiene esta tendencia, esta fijación, porque es parte de su mecanismo instintivo de conservación, ¿no? Sin embargo, hoy en día nosotros por esa tendencia de conservación evitamos la transformación personal. Entonces, quien comprende esto, que la esencia misma de la vida es el cambio, es la transformación, puede entender que todas aquellas cosas que nos pasan son para algo, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando no entendemos esto, sufrimos, ¿no? Sufrimos por la pérdida de relaciones, por la pérdida de situaciones, pero la vida está llena de cambios, de transformaciones. Y esa es también una comprensión importante en el camino espiritual, entender el carácter de la transformación, la importancia de la vida como transformación. Entonces, dice Jung, ¿no? Cuando la vida ya se vuelve un equilibrio, entonces lo que es sano ahí es aquello que perturba el equilibrio, aquello que nos incita a cambiar, a mejorar, a transformarnos. Una vida demasiado tranquila es una vida también que no estimula el crecimiento, el desarrollo. A la completud de la vida le pertenece el equilibrio con la muerte, dice Jung. Si acepto la muerte, entonces enverdece mi árbol, pues la muerte incrementa la vida. Si me sumerjo en la muerte, que abarca el mundo, entonces se abren mis capullos. ¿Cuánto necesita de la muerte la vida? Dice. La alegría por las cosas más pequeñas recién te llega cuando has aceptado la muerte. Pero si miras ávidamente todo aquello que aún podrías vivir, entonces nada es lo suficientemente grande para tu gozo y las cosas más pequeñas que permanecen te rodean y ya no te resultan una alegría. Por eso reflexiono sobre la muerte, pues aquella me enseña a vivir. Entonces decía Viktor Frankl también, ¿no? La idea de la muerte no le quita sentido a la vida, sino que le da más sentido, porque la muerte nos hace valorar aquello que tenemos, nos hace darnos cuenta de que somos seres mortales, temporales, que la vida no es para siempre. Entonces Heidegger ya habló de esto, ¿no? La importancia de la conciencia hacia la muerte y las tres actitudes que tiene el ser humano para afrontar esta conciencia de la muerte. La primera es caer en la desesperación, ¿no? En la angustia. Hay gente que ante la idea de la muerte se desespera. Ahora mismo toda esta situación del COVID va constelando angustia, preocupación, ansiedad, miedo a la muerte. La segunda actitud es la evasión, ¿no? La negación. Negamos la muerte, no pasa nada, están exagerando, no es para tanto, ¿no? Acá estamos bien. Entonces nos negamos a ver la realidad de la muerte, ¿no? Y en un tercer lugar, afrontamos nuestra temporalidad y nuestra mortalidad, dándonos cuenta que la muerte es la mayor de nuestras posibilidades, que en cada cosa que hacemos está la posibilidad de no ser, y que es a la vez la muerte la negación de toda posibilidad posterior, ¿no? No es que va a haber otra vida, no sabemos si hay otra vida, si hay algo después, lo cierto es que acá vamos a morir.
y que esa muerte no es algo que va a pasar mañana, que puede pasar en cualquier momento, mientras que nacemos ya estamos listos para morirnos. Entonces eso lo decía Heidegger. Entonces, sin embargo, la muerte ha sido siempre un tema, ¿no? Un tema psicológico, existencial, espiritual importante. Pero acá estamos hablando de una muerte en el sentido simbólico, porque la muerte no solo ocurre una vez, sino ocurre permanentemente. Siempre estamos muriendo, siempre estamos dejando otras cosas, relaciones, situaciones. Esta situación va a morir acá, ¿no? En unos minutos se acaba esto y muere, y nace algo nuevo. Entonces la vida es ese ciclo, es el ciclo de la naturaleza, pero nosotros no entendemos eso, ¿no? Nos vemos como algo externo a ese ciclo, ¿no? O sea, creemos que esa ley no rige para el yo, ¿no? Para nosotros. Entonces el hombre aspira a la inmortalidad, el hombre aspira a vencer a la muerte, y eso no es posible. Y eso tiene importancia porque Jung está hablando acá de esto, y 2 capítulos más tarde va a hablar de Gilgamesh, ¿no? En la figura de Isdúbar. Y esa es la primera epopeya escrita, ¿no? Que se encontró. Entonces, y justamente Gilgamesh, él quería vencer a la muerte, ¿no? Él emprende una epopeya para encontrar la cura ante la muerte, ¿no? Entonces, Gilgamesh era un héroe que había tenido un sueño importante, y él vio que debía construir un muro alrededor de la ciudad. Lo tomaron por loco, construyó la muralla, y fueron invadidos por tribus, ¿no? extranjeras, y entonces gracias al muro pudieron salvar la ciudad, y entonces declararon a Gilgamesh rey de Uruk. Y entonces, sin embargo, Gilgamesh empezó a abusar de su poder, violaba a las mujeres que se casaban pidiendo su derecho a la primera noche, y entonces la gente empezó a reclamar la cabeza de Gilgamesh, ¿no? Y pidieron a los dioses que manden a alguien, pero él era muy poderoso. Entonces mandaron a un ser de igual fuerza que él, pero salvaje, ¿no? Que se llama Enkidu. Entonces Enkidu lucha con Gilgamesh sobre los muros, y en un momento Enkidu resbala, y Gilgamesh, en vez de matarlo, lo sostiene, ¿no? Y lo salva, ¿no? Y entonces de ahí nace una gran relación, una gran amistad, ¿no? O no sé si una relación más íntima, pero hay una muy buena relación entre Gilgamesh y Enkidu, y ambos gobiernan juntos Uruk, ¿no? Y justamente Gilgamesh podría ser un símbolo de este yo consciente que busca crear un muro alrededor, ¿no? Protegerse de los aspectos internos y los aspectos externos de la naturaleza, de los aspectos inconscientes, de los riesgos de la naturaleza. Entonces el hombre ha construido todo un muro alrededor del inconsciente, ¿no? Alrededor de la naturaleza. Se ha constituido como un ser que ha vencido, ¿no? los impulsos, que ha controlado lo animal dentro de sí mismo, pero Freud demostró que esto es lo que genera el malestar en la cultura, ¿no? Esa negación de nuestros aspectos instintivos, esa represión, ese amurallamiento que genera el yo, ¿no? Esa desconexión de la naturaleza, del inconsciente. Entonces Gilgamesh representa un aspecto del yo, y Enkidu representa el otro aspecto, que sería el ello, lo instintivo, ¿no? Y entonces solamente es posible gobernar si podemos integrar ambos aspectos, ¿no? Lo consciente y lo inconsciente. Y en esta integración, digamos, de estos dos elementos, ellos gobiernan juntos muy bien, hasta que un día, digamos, ellos matan a un animal sagrado y reciben un castigo, ¿no? de los dioses. Y el castigo era que uno de los dos tenía que morir, y matan a Enkidu. Entonces Gilgamesh, atormentado por la muerte de su amigo, su querido amigo, no puede, al igual que Buda, una vez que descubre el sufrimiento, la vejez y la muerte, volver a gobernar tranquilamente. Una vez que irrumpe en la conciencia, digamos, en esa conciencia virginal, ninfica, la figura de Pan, ¿no? Lo tenebroso, lo terrible, o una vez que Core, ¿no? Core, Perséfone, raptada por Hades, entonces la vida no puede ser igual. Irrumpió un material de lo inconsciente, de la sombra, aquello que habíamos negado, ¿no? Y la conciencia se ve perturbada. Entonces, una vez que aparece la idea de la muerte, la idea de lo sombrío, ¿no? Que somos plenamente conscientes de nuestro carácter, digamos, incierto, vulnerable y frágil, el yo empieza también a angustiarse, ¿no? A neurotizarse. Y entonces lo que quiere hacer Gilgamesh es emprender un viaje, dejar Uruk, dejar su reino, no le interesa ya lo material, para emprender un viaje espiritual, cuyo objeto es alcanzar la inmortalidad, encontrar la cura a la muerte.
y él va atravesando una serie de obstáculos hasta que llega a una montaña donde sale el sol y se pone el sol a la vez, ¿no? Entonces, y en ese fin del mundo, en esa montaña, ¿no? Digamos, en esa doble montaña que representa también este doble aspecto del inconsciente, de este misterio de los opuestos que yacen ahí como fondo de la realidad, se le revela a Gilgamesh que no es posible vencer a la muerte, ¿no? Le recomiendan que él vuelva a su casa, que él disfrute la vida, disfrute del amor de una mujer, disfrute el amor de los hijos, de la comida, de la música, porque el destino del hombre es morirse. O sea, no existe, el hombre no puede evitar la muerte. Y entonces Gilgamesh, no contento con eso, insiste y finalmente le dicen que no puede vencer la muerte, pero que existe una raíz que le puede dar juventud, ¿no? Puede él recuperar la juventud. Porque en todo este viaje ya habían pasado años y él había llegado a la vejez también. Y entonces en toda esta búsqueda. Y entonces le dan la raíz, pero cuando él está volviendo y decide darse un baño en el río, sale del fondo del río una serpiente y le roba la raíz, ¿no? Entonces no tiene más remedio Gilgamesh que volver a su pueblo y morir viejo, ¿no? Pero muere sabio. Entonces Gilgamesh no pudo vencer la muerte. Incluso en muchos mitos ni siquiera los dioses pueden vencer la muerte, ¿no? El mismo Odín, Wotan, en el Cantar de los Nibelungos, tiene un sueño de que va a venir el fin del mundo de los dioses, el Ragnarok, y él quiere hacer un trato para evitar la muerte, pero la muerte es inevitable. Entonces constituye uno de los aspectos más profundos del ser humano. Y entonces decía Jung, ¿no? Que es uno de los grandes problemas del ser humano, ¿no? Al igual que el amor, o al igual que la infancia, los padres, y al igual que ser uno mismo. Entonces tenemos 4 grandes problemas en la vida, ¿no? Superar nuestra infancia, nuestros traumas con nuestros padres, superar los temas de la relación con los otros, la pareja sobre todo, el ánima, ser nosotros mismos y enfrentar la muerte. Entonces, y de eso nadie se va a escapar. No existe ser humano que se escape de eso, ¿no? Para eso no hay escuelas. Y entonces uno puede hacer terapia, prepararse, aprender a lidiar con eso, pero digamos nos va a tocar tarde o temprano afrontarlo. Y por eso Jung dice, bienaventurado el que se anticipe, ¿no? Porque igual la muerte te va a llegar. Y depende de ti cómo estás. Si estás preparado, estás listo para morir. Decía Víctor Frankl, aquel que no está listo para morir es porque no está viviendo adecuadamente, ¿no? Solo aquel se angustia, solo aquel que no ha vivido adecuadamente su vida, ¿no? Entonces, mucha gente vive en una vida monótona, ¿no? Una vida fuera de sí mismo, no conectados con su verdadero ser. Y entonces de esto habla esto, ¿no? Entrar en un proceso de contacto con uno mismo. Entonces, de ahí la importancia de la muerte que nos recuerda la vida, ¿no? Que la vida no es para siempre. La muerte es importante porque nos contrasta lo que es importante de lo que no es importante. Cuando acoges la muerte en ti, dice, entonces es ciertamente como una noche escarchada y un inquietante presentimiento, mas es una noche escarchada en un viñedo lleno de uvas dulces. Pronto te alegrarás de tu riqueza. La muerte madura. Se necesita la muerte para poder cosechar los frutos de la vida. Sin la muerte, la vida no tendría sentido, pues lo longevo se vuelve a anular a sí mismo y niega su propio sentido. Para ser y para disfrutar de tu ser necesitas la muerte. Esta es la gran verdad de Sileno, ¿no? Cuando Sileno, este sátiro que era parte de la corte de Dionisio, ¿no? Digamos, lo captura, ¿no? El rey Midas y le dice, dinos cuál es el secreto, ¿no? ¿Qué es lo que debemos saber? Y él le dice, bueno, citado por Nietzsche, ¿no? El origen de la tragedia, le dice, criaturas de un solo día, ¿no? Lo mejor para ustedes es no haber nacido nunca, ¿no? Y entonces esta terrible verdad de Sileno dice que, bueno, el costo de la vida es la muerte, ¿no? El sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que pagar el tributo de estar vivos y es afrontar el sufrimiento de la vida y afrontar ese último paso que es la muerte, ¿no? Y entonces gran parte del desarrollo espiritual, de las tradiciones espirituales, tienen que ver con prepararnos para la muerte, aceptar la muerte. La muerte es parte de la vida, bueno, uno llega hasta donde puede y bueno, el mundo va a seguir. Es una noticia que les tengo, el mundo va a seguir igual cuando se muera, o sea, nada va a cambiar. Entonces, y ese es la naturaleza, es el ciclo de la vida, ¿no? No me enfrenta como un enemigo fuerte, dice la muerte, masculino y peligroso, sino que acabaré como un montón de estiércol. Mientras las pacíficas gallinas cacarean a mi alrededor y ponen huevos,
de forma asombrosa y despreocupadamente. O sea, es un poco patética esta imagen que pone Jung, ¿no? Dice que uno no se debe enfrentar a la muerte como quien enfrenta a un ogro, un enemigo fuerte que viene a tu encuentro, sino que uno se va a morir y va a quedar ahí como un montón de estiércol, dice, mientras las gallinas cacarean a su alrededor y ponen huevos como si nada pasara. Un perro pasa delante del cadáver, levanta la pata, orina y sigue su camino. Entonces dice él, maldigo 1000 veces, 7 veces la hora de mi nacimiento, y si no opto por matarme inmediatamente, entonces me dispongo a vivir una segunda hora de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos posturas, ¿no? Maldecir el hecho de haber nacido o darte cuenta qué es lo que tenemos y hacer algo útil con esa existencia, ¿no? O sea, finalmente somos el tiempo que tenemos por vivir. Depende de nosotros cómo vivimos esa vida, cuál va a ser la forma como nosotros vamos a afrontar la existencia. Entonces, por eso esto es clave, ¿no? Decía Foster, la idea de la muerte, digamos, la muerte destruye al hombre, pero la idea de la muerte lo salva, ¿no? O sea, la muerte es una gran fuerza, como decía Ernest Becker, que nos ayuda a vivir, ¿no? A hacer de nuestra vida algo útil, algo importante. Y entonces eso es así. Entonces, para Ernest Becker, la represión más importante no es la represión sexual, sino la represión de la idea de nuestra muerte. O sea, vivimos como si nunca fuéramos a morir, ¿no? No nos preocupamos por eso. El coronavirus trae a la conciencia esa posibilidad de la muerte, ¿no? Todos estamos, digamos, sujetos a esa posibilidad, a la posibilidad de no ser. Y esa conciencia, lejos de quitarle sentido a la vida, hace que la vida tenga un mayor valor. En el siguiente capítulo, el capítulo 7, él habla de los templos antiguos que están derruidos, ¿no? Destruidos. Y entonces él atraviesa un lugar donde hay ruinas, están los templos, donde vienen personas de diversos lugares, ¿no? Y están ahí, digamos, los restos, ¿no? De aquella destrucción que hubo, de eso que antes servía y que ahora está demolido, que también podemos encontrar en la carta del tarot, ¿no? La torre que se derrumba, aquella personalidad, aquella vida que antes teníamos y que se ha destruido, y nosotros estamos construyendo algo nuevo sobre esas ruinas, ¿no? De lo anterior. Entonces necesitamos destruir, demoler ciertas estructuras que antes eran seguras, rígidas, para poder llevar a cabo la transformación. Y es acá donde aparece el rojo y aparece amonio, ¿no? Nuevamente la Z, pero aparecen muy cambiados, ¿no? El rojo empieza a pelearse con amonio, ¿no? Empiezan a pelear entre ellos y el rojo está envejecido, dice, su cabello rojo se ha vuelto gris, su vestidura color rojo fue desgastada, raída y pobre. Y en cambio Amonio, que era la Z, se ha vuelto como una especie de pagano, ¿no? Degenerado. Entonces Jung dice, ¿qué pasó acá, no? ¿Cómo es que este santo se ha vuelto un pagano y cómo es que este que era tan alegre, vivía de, ¿no? Era tan pagano, se ha vuelto tan gris, ¿no? Tan oscuro, tan amargado. Entonces empiezan a pelear entre ellos y esto tiene que ver con algo importante, ¿no? Que es lo que Jung llamó el movimiento de enantiodromía, o sea, cuando uno no, digamos, hace este trabajo de integrar los opuestos, se va a ir de un polo al otro, ¿no? Generando este tipo de situaciones. Una persona que de repente toda la vida fue racional y no se encargó de trabajar sus aspectos emocionales, va a caer tarde o temprano en este otro extremo emocional. Y esa expresión, ¿no? De esta caricatura, como dice él, ¿no? Esta monada, ¿no? Que vemos, esta degeneración que vemos en el rojo y en el AZ, representa la consecuencia de no haber hecho ese trabajo de integración, ¿no? Entonces empiezan a culparlo a Jung de que él introdujo este tipo de degeneración, ¿no? Porque él empezó a recomendar al rojo que de repente él tenía que la soledad era algo bueno, ¿no? Y le dijo también a la Z que de repente él tenía que establecer un contacto con el mundo. Entonces dice que en un momento la Z se subió a un barco, ¿no? Que lo llevó a Italia, y entonces ahí él le dijo, ¿por qué no yo darle rienda a mi instinto, ¿no? Si yo me he reprimido tanto tiempo, he estado meditando, y entonces se dio a los placeres del mundo y se embruteció completamente, ¿no? Se perdió en el vino, en las mujeres. Cuando pisó la tierra de Nápoles estaba ahí el rojo, ¿no? Que había caído en las manos del mal. Entonces, y el rojo pues dijo, bueno, voy a relacionarme con la gente, ¿no? También.
y voy a meterme más bien a un templo, ¿no? A meditar, y se volvió un asceta. Entonces, esta tendencia, ¿no? De que aquello que niegas te somete, ¿no? Uno termina convertido en aquello que negó, que rechazó. Es el concepto de la enantiodromía, cómo uno puede ir de un polo hacia el otro. Entonces, en mi encandilamiento, dice, quise reformar el servicio eclesiástico e introduje la danza ritual con la aprobación episcopal, dice, ¿no? El rojo. Me convertí en abad y como tal, en abad, y solo como tal yo tenía derecho a bailar frente al altar, como a David frente al arca de la alianza. Mas poco a poco también comenzaron a bailar los hermanos, incluso la comunidad, y finalmente bailó toda la ciudad. Era tremendo, dice. Huía a la soledad y bailaba todo el día hasta el agotamiento, pero a la mañana siguiente volví a empezar la danza infernal. Tengo que admitir, dice, que no me ha ido tan mal con el rojo. Es como una especie de diablo atenuado, dice la Z. Y el rojo dice, también tengo que decir que mi monje es de una índole menos fanática, a pesar que por mis experiencias en el monasterio he desarrollado una profunda aversión en contra de toda religión cristiana. Queridos amigos, dice Jung, ¿no? Me alegra verlos tan alegremente juntos. No estamos alegres, burlón y adversario. Deja el camino libre, ladrón pagano, le dice ambos. Y él dice, pero ¿por qué viajan juntos si no están alegres, si no son amigos? ¿Qué otra cosa se puede hacer? También dice el diablo. Es necesario, si no uno no tiene nada para infundir respeto en la gente. Es necesario que yo pacte con el clero, si no pierdo mi clientela, dice el rojo, ¿no? Y entonces Jung dice, entonces se han reunido por la necesidad de la vida. Así que daos paz y toleraos unos a otros. Esto no lo podemos hacer nunca, dicen ellos. Ah, ya veo, en eso radica el sistema. Ciertamente prefieren extinguirse primero y ahora, viejos fantasmas, dejadme el camino libre, les dice. Y entonces, cuando había visto la muerte y todo lo espantosamente sublime que reposa alrededor de ella, y yo mismo me había convertido en la noche y en el hielo, se alzaron en mí una vida y una actividad fastidiosas. Mi sed por las bramantes aguas del saber profundo comenzaron a tintinear con copas de vino. Escuché a lo lejos griterío ebrio, risotadas de mujeres, el ruido de la calle, música de baile, los pisotones, los alborosos emanaron por todas las rendijas, y en vez del viento del sur con aroma a rosas me invadió el vaho del animal humano. Un parloteo lascivo, grosero de las prostitutas que reían y se arrastraban a lo largo de las paredes, vahos de vino, vapor de cocina, y del imbécil graznido las multitudes se me acercaron como una nube cálida. Cálidas manos pegajosas suaves buscaron asirme, me envolvieron plumones de camas de enfermos. Había nacido desde abajo de la vida y crecí como crecen los héroes, en horas tanto como en años. Y cuando había crecido, ahí me encontré en la Tierra Media y vi que era primavera. Entonces Jung vuelve a través de superar este conflicto de los opuestos, ¿no? Reconoce este riesgo de no integrar los opuestos en la figura de Amonio y el rojo, logra superar esta dualidad y logra reconectarse con el mundo de la vida, ¿no? Que para Jung es una vida que no tiene que ver, digamos, con lo ascético, el retiro del mundo. Jung está convencido de eso, ¿no? Al igual que Gurdjieff, o sea, el camino espiritual puede ser realizado dentro del mundo, ¿no? No aislándose del mundo. Eso que decía él, el cuarto camino, ¿no? Entonces, este regreso al parloteo, a lo urbano, a este ruido de la ciudad, ¿no? Representa ese retorno, ¿no? A la realidad también del yo. Y entonces él dice, ¿no? Digamos que había absorbido la vida de estos dos amigos en él, ¿no? En las ruinas de los templos había crecido un árbol verde y ellos no se habían resistido a la vida, sino que habían sido seducidos por ellos. Se había convertido en una monería, dice ambos. Habían ido a parar al estiércol. Por eso llamaron diablo y traidor al ser viviente, debido a que su modo creían ambos y a su propia benevolencia fueron a parar finalmente al estiércol como el sitio de inhumanación natural y definitivo de todos los ideales sobrevivientes. Lo más bello y lo mejor, así como lo más feo y lo peor, terminan un buen día en el sitio más ridículo del mundo, rodeado de mascaradas, dirigido por locos.
viaja despavoridamente al foso de la inmundicia. Esto habla de la importancia de superar la tensión entre los opuestos, ¿no? Y tiene que ver también con esta enseñanza del Buda, de la importancia del camino del medio. Cualquier polo termina siendo una caricatura, ¿no? Un error. O sea, lo importante está en la integración de los extremos, ¿no? De los opuestos. Quien considera que realmente vive o puede vivir sus ideales, tiene megalomanía y se comporta como un loco, en tanto que teatraliza a sí mismo su ideal. Pero el héroe ha caído, los ideales son mortales, por lo tanto uno se prepara para su fin. Quizá te cueste al mismo tiempo el cuello, pero ¿acaso no ves que fuiste tú quien dio sentido, valor, fuerza eficaz a su ideal? Cuando te has convertido en víctima del ideal, el ideal se vuelve loco, juega el carnaval contigo y el miércoles de cenizas va al infierno. El ideal es un instrumento que también se puede dejar de lado en cualquier momento, una antorcha en el camino oscuro, mas aquel que corre de un lado a otro con antorchas durante todo el día es un loco. Cuánto que se ha deteriorado mis ideales y con qué frescura enverdece mi árbol. Cuando enverdecí, ahí estaban los tristes restos de los templos tempranos, los jardines de rosas. Con estremecimiento reconocí su parentesco interior. Se habían reunido en una alianza desvergonzada, según me parecía. No obstante, comprendí que esta alianza ya había existido antes, hace mucho. En efecto, cuando todavía afirmaba que mis santuarios eran de una pureza cristalina, y cuando aún comparaba mi alegría con el aroma de las rosas de Persia. Entonces ambos plantaron la alianza del mutuo silencio. Se repelían en apariencia, pero secretamente trabajaban juntos. El silencio solitario de los templos me cautivó, lejos de los hombres, hacia los misterios supraterrenales en los que me extravié hasta el hastío. Y mientras me abatía con Dios, el diablo se preparaba para mi recibimiento y me arrastró a su lado, a la misma distancia. Ahí tampoco encontré más límites que el hastío y la repugnancia. No vivía sino era arrastrado, era un esclavo de mis ideales. Ahí estaban las ruinas y reñían así y no podían reconciliarse en su miseria común. Me había unificado a mí mismo, en tanto que esencia natural. No obstante, era un duende del bosque. Me espantaban los peregrinos solitarios y evitaba los sitios de los hombres. Mas yo enverdecí y florecía desde mí mismo. Aún no había vuelto a ser un hombre con su conflicto entre el placer mundano y el placer espiritual. No los vivía a ellos, me vivía a mí mismo, y era un árbol alegremente verde en un bosque de primavera lejano. Así aprendí a vivir sin mundo y sin espíritu, y me asombré de lo bien que se puede vivir así. Pero el hombre y la humanidad, ahí estaban, los dos puentes abandonados que debían conducir al otro lado. Hacia la humanidad uno conduce de arriba hacia abajo y los hombres se deslizan por él hacia abajo. Estos los divierte y el otro conduce hacia arriba. Los hombres se quejan de subir por él. Esto les resulta un esfuerzo. Vivimos a nuestros prójimos en el esfuerzo y la alegría. Entonces este estado, ¿no?, de integración, digamos, que supera el opuesto, ¿no?, el opuesto del mundo y el opuesto del espíritu, donde uno es una naturaleza integrada y puede ser uno mismo, ¿no? Sin embargo, dice, mis ideales también pueden ser mis perros, cuyos ladridos y riñas no me molestan. Entonces soy al menos un perro bueno y malo para los hombres. Pero ¿qué debía ser? No alcanzado a saber que yo viva y aún así sea un hombre. Parece casi imposible vivir como un hombre, en tanto no eres consciente de ti mismo. Puedes vivir más cuando devienes consciente de ti mismo y entonces caes de una tumba a la otra. A causa de todos tus renacimientos, finalmente te puedes descomponer. Por eso Buda también renunció al renacimiento, pues estaba hastiado de pasar por todas las figuras humanas y animales. Luego de todos los renacimientos, aún continúa siendo el león arrastrándose por la tierra, el camaleón, una caricatura que cambia de colores, un lagarto que repta y brilla, pero no precisamente un león, cuya naturaleza está emparentada con el sol, que tiene su poder desde sí y no se camufla con los colores protectores del entorno. En relación a los hombres, debes de ser esto o aquello. Mi piel de camaleón se estremece, me presionan y me quieren colorear, pero esto ya ha de ser así. Ni el bien ni el mal ha de ser mis amos.
Los empujo hacia un costado de los restos irrisorios y sigo por mi camino que me conduce hacia el oriente. Detrás de mí yacen los poderes discordantes que se interpusieron durante tanto tiempo entre el yo y mi sí mismo. Desde ahora estoy completamente solo. Yo ya no puedo decir, escucha, o tú debes, o podrías, sino que ahora solo hablo conmigo. Ahora ya nadie puede hacer algo por mí, ni lo más mínimo. Ya no tengo ninguna obligación contigo y tú ya no tienes ninguna obligación conmigo, pues estoy desapareciendo y tú estás desapareciendo de mí. Yo no te oigo pedir nada y yo no te pido más nada. Ya no me peleo ni me reconcilio más contigo, sino que pongo el silencio entre tú y yo. Y esto nos lleva a esta comprensión del vacío, ¿no? La superación de estos opuestos constituye básicamente una experiencia de iluminación, de vacío, de silencio, ¿no? Que nos lleva también a este aspecto de la meditación, de la importancia de este estado de vacuidad. Y esto es importante, este capítulo después de la muerte, porque representa el reverdecimiento, ¿no? Si recordamos cuando Jung descubre que su mundo interno era un desierto y él escucha una voz cuando él dice, ¿por qué me llevas acá? ¿No? Y le dice, querías ver tu mundo interno, es un desierto porque no te has dedicado tú a nutrirlo. Entonces el día que tú empiezas a nutrir tu mundo interior, entonces ese mundo, ese día tú vas a poder, digamos, reverdecer, ¿no? El día que tú realmente te contactes con ese mundo interno vas a poder reverdecer. Entonces, en este camino, nadie camina detrás de mí, dice. Yo no me cruzo el sendero de ningún hombre. Estoy solo, o sea, es el camino de la zeta, ¿no? Incluso él ya no tiene obstáculos dentro de sí, no tiene ese conflicto interior. Recuerden que Jung decía que la segunda enfermedad después de la ceguera es la escisión, ¿no? Este estado de división, de conflicto con uno mismo, de polarización, este estado de contradicción, ¿no? Y entonces eso ya no existe acá en este momento, ¿no? Él está solo, no hay ningún obstáculo, colmo mi soledad con mi vida, soy para mí mismo, hombre, ruido, entretenimiento, consuelo, ayuda suficiente. Así, camino hacia el lejano oriente y no es que sepa cuál es mi lejana meta. Adelante veo horizontes azules, me bastan como meta. O sea, él puede estar vivo, ¿no? Se ha liberado una gran carga de este conflicto interior. Entonces, él está simplemente aquí y ahora, presente. Esa guerra civil que dice Jung, ¿no? Esa escisión, ese conflicto, ha sido trascendido, ha sido superado. Y es así como llega él la tercera noche a una montaña de peñascos donde se va a encontrar con la figura de un gigante que tiene en una mano una hacha doble, ¿no? Que está lista para matar toros, dice. Y este va a ser Izdúbar, el poderoso hombre toro, ¿no? Izdúbar, una representación de Gilgamesh, el héroe, ¿no? Y Izdúbar va a hablar con el yo, ¿no? Con Jung. Y entonces le va a decir él que él viene, bueno, ¿de dónde vienes? Y de Occidente. Y él le dice, ¿conoce las tierras de Occidente? Y le dice, claro, vengo de un país de Occidente cuyas costas son bañadas por el mar del oeste. Y él dice, ¿el sol se hunde en aquel mar? ¿O acaso toca la tierra? Le dice. Y él dice, el sol se hunde lejos del mar, detrás del mar. ¿Detrás del mar qué hay ahí? Le dice, bueno, ahí no hay nada, espacio vacío. La tierra es redonda, gira alrededor del sol. Entonces Izdúbar no puede entender esto porque él no entiende de la ciencia, ¿no? Él piensa que el sol, bueno, se sumerge en el mar. Entonces él empieza a explicar, ¿no? ¿De dónde obtienes tal ciencia? Le dice. No existe en ninguna parte aquella tierra inmortal de donde el sol ingresa para el renacimiento. Y le dice, bueno, no. Le dice, perdona mi discreción, pero yo te estoy diciendo la verdad. Vengo de una tierra donde esto es ciencia, es seguro, donde vive la gente que viaja en barcos alrededor de la tierra. O sea, no existe ningún lugar en el mundo donde el sol se sumerge en el mar, ¿no? Y entonces nuestros eruditos saben exactamente, ¿no? Y han medido a qué distancia está el sol. ¿Cuántos puntos tiene en relación a la superficie de la Tierra? Es un cuerpo celeste que se encuentra indeciblemente lejos, allá afuera, en el espacio infinito. Entonces, al escuchar estas palabras, ¿no? Izdúbar empieza a sentir un miedo, ¿no? Paralizante, un miedo asfixiante, y él cae enfermo, ¿no?
Y entonces, enfermo Isdúbar, Jung se da cuenta que, él dice, grande y misericordioso, si hubiera sabido que mi ciencia te podía vencer, te podría haber enfermado, ¿no? Se da cuenta que la ciencia ha enfermado a Isdúbar, porque Isdúbar está conectado al pensamiento mágico, ¿no? A otro tipo de pensamiento. Entonces, y dice Isdúbar, llamas al veneno, ¿verdad? Ese es el veneno, la verdad, o la verdad es el veneno. ¿Acaso nuestros astrólogos y sacerdotes no dicen también la verdad? Y entonces Isdúbar empieza a dudar a través del conocimiento racional y científico y enferma de gravedad, ¿no? Jung, muy preocupado, se da cuenta que este sentimiento entonces ha enfermado a Isdúbar. Y esto tiene que ver con la polaridad entre el conocimiento racional y el conocimiento profundo, simbólico, ¿no? Lo que Jung va a llamar la magia, ¿no? Este contacto con el mundo de la magia, lo desconocido, lo simbólico, ¿no? Que está presente en los pueblos antiguos, en los mitos, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Decíamos que hay una relación también entre Gilgamesh, ¿no? y el tema de la muerte que vimos anteriormente, ¿no? Porque Gilgamesh quería superar, ¿no? Trascender la muerte. Y él dice, pueden, y le empieza a hablar, ¿no? A contar que ellos pueden volar como pájaros, ¿no? Tienen máquinas, ¿no? Y entonces él no puede entender acá todo esto, este mundo, ¿no? Científico. Y dice, mira, aquí tengo también un ejemplo, ¿no? Un reloj que muestra las horas del día y de la noche. Eso es maravilloso, dice. Veo que vienes de un país curioso y magnífico, le dice Isdúbar. Seguro que vienes de benditas tierras de Occidente. ¿Eres inmortal? Yo inmortal, dice él. No hay nada más mortal que nosotros. ¿Qué? Dicen, ni siquiera sois inmortales y aún así comprenden tales artes. Lamentablemente nuestra ciencia aún no ha logrado encontrar un remedio contra la muerte, dice. Entonces, ¿quién os ha enseñado tales artes? En el transcurso de los siglos los hombres han hecho muchos descubrimientos mediante la observación exacta, la ciencia de las cosas exteriores. Pero esta ciencia es la magia despiadada que me ha paralizado, dice Duber. ¿Cómo es posible que continúes con vida si bebéis diariamente este veneno? Con el tiempo uno se acostumbra, dice Jung. Por cierto, el hombre se ha acostumbrado a todo. Pero ya estamos un poco debilitados. Por otra parte, esta ciencia otorga muchas ventajas, como has visto. Lo que hemos perdido en fuerza lo volvemos a adquirir multiplicadamente mediante el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, ¿acaso ya no tienen más dioses?, le dice él. No, solo nos quedan las palabras. Pero estas palabras son poderosas, dice. Bueno, así se dice, pero no se ve nada de eso, ¿no? Tampoco nosotros vemos a los dioses y aún así creemos en ellos, le dice Isdúbar. Ellos existen, reconocemos su actuar en el acontecer de la naturaleza. La ciencia nos ha quitado la capacidad de la fe, le dice él. ¿También eso han perdido? ¿Cómo viven entonces? Vivimos así, con un pie en lo frío y con otro en lo caliente, y con respecto al resto, tal como venga. Te expresas oscuramente, le dice. Así está la cosa. También entre nosotros está oscuro. ¿Puedes soportarlo? No del todo. Yo personalmente no me hallo bien con esto. Por eso me he puesto en este camino oriente, a la tierra del sol naciente, a buscar la luz que nos falta. Por eso estoy buscando dónde sale el sol. La tierra es, como dices, completamente redonda, por lo tanto el sol no sale por ningún lado. Entonces Jung camina hacia el sur y encuentra el insoportable ardor de estar solo consigo mismo. Caminé hacia el norte, dice, encontré la fría muerte que muere todo el mundo. Me retiré a la tierra occidental, donde los hombres son ricos en saber y poder. Comencé a padecer la oscuridad vacía del sol y arrojé todo de mí y caminé hacia oriente, donde la luz asciende diariamente como un niño. Fui a oriente, no pregunté, solo esperé. Encontré la entrada y el camino estrecho. Por lo tanto, el sendero de mi vida me condujo ciertamente por los opuestos repudiados que estaban juntos delante de mí en un camino llano y ¡ay, tan doloroso! Los pisé, pero quemaron y helaron mis suelas. Así llegué al otro lado. Lo que repudio también está, por cierto, en mi naturaleza. Pensé que estaba fuera, por eso creí poderlo destruir, pero está en mí y solo temporalmente he tomado una forma externa y me ha enfrentado.
El opuesto externo es una imagen de mi opuesto interno. Cuando he reconocido esto, callo y pienso en el abismo del antagonismo en mi propia alma. Los opuestos externos son fáciles de superar. Ellos ciertamente existen, pero a pesar de eso, puedes estar de acuerdo contigo mismo. Cuando ascendí al punto más alto y mi esperanza quiso mirar a Oriente, allí ocurrió un milagro, pues precisamente cuando viajaba hacia Oriente, alguien desde allí corrió hacia mí y ansió la luz que descendía. Yo quería la luz, él la noche. Yo quería ascender y él descender. Yo era enano como un niño, él era un gigante, un poderoso héroe primordial. Yo venía paralizado de saber, él encandilado por la abundancia de la luz, y así corríamos uno hacia el otro, él desde la luz, yo desde la oscuridad, el fuerte, yo débil, el Dios, yo serpiente, el antiquísimo, yo por cierto completamente nuevo, el ignorante y yo conocedor, el fabuloso y yo sombrío, el valiente, violento, yo cobarde, astuto, pero ambos sorprendidos de vernos uno frente al otro en el límite que separa la mañana y la noche. Ya no son más los opuestos exteriores los que me bloquean el camino, sino mi propio opuesto, que viene hacia mí, elevándose gigantesco ante mí, y nos bloqueamos el camino el uno al otro. Entonces esto se ha vuelto un proceso interior, ¿cierto? Puedes subyugarte a ti mismo, aporrearte con hierro, azotarte todos los días hasta sangrar. Te has oprimido, pero no te has superado, sino que precisamente a través de eso has ayudado al poderoso, has fortalecido tu parálisis y promovido tu ceguera. Es él quien quiere ver y actuar en los demás, quien habita tiránicamente con obstinación ciega y terquedad taurina, quiere imponer el logos a ti y a otros. Dale de saborear el logos, tiene miedo, ya tiembla desde lejos, pues sospecha que es un sobreviviente y que una ínfima gotita de veneno de logos lo paralizará. Pero debido a que es tu bello y muy amado hermano, estás esclavizadamente sometido a él y quieres ahorrarle lo que nunca le has ahorrado a ninguno de tus prójimos. No evitaste ningún medio astuto ni violento para alcanzar con la flecha venenosa a tus prójimos. Un animal de caza paralizado es una presa indigna. El poderoso cazador mismo, que luchó con el toro hasta tenderlo en el piso y destrozó al león y venció al ejército de Tiamat, es el blanco más digno de tu arco. Entonces a esto habla Jung de la importancia de superar los opuestos que están en el interior de uno mismo ahora, ¿no? Y entonces está este conflicto entre el mundo de lo desconocido, lo inconsciente, los mitos, lo esotérico, lo mágico, ¿no? Este interés que yacía en lo profundo de Jung con esta integración con lo científico, ¿no? Lo racional, ¿no? Este Jung psiquiatra con este otro Jung, podríamos decir místico, ¿no? Este Jung que tenía estos intereses por estos aspectos, ¿no? Representa esta lucha, ¿no? Entre razón y contenido simbólico, ¿no? Entre la razón y el espíritu. Si vives como eres, como aquel que eres, entonces él correrá con ímpetu hacia ti. No puedes errarle en absoluto, te violentará y presionará para que cumplas tareas de esclavo. Si no te acuerdas de la terrible arma secreta que siempre has usado a su servicio contra ti mismo, astuto, cruel y frío debes ser cuando vayas a derribarlo, al bello y muy amado, mas no debes matarlo, aun cuando sufre y se retuerza de dolor insoportable. Ata a San Sebastián a un árbol y dispara lenta y razonablemente flecha tras flecha en su carne palpitante. Mientras haga esto, recuerda que cada flecha que lo alcanza es una que se ahorra uno de tus hermanos enanos y rengos. Los hombres siempre quieren destruir lo bello y lo muy amado fuera de ellos, mas nunca en ellos mismos. Tú tienes que hacer solo la mitad del camino, la otra mitad la hace él. Si vas más allá de él, caes en la ceguera. Si vas más allá de ti, caes en la parálisis. Por eso, en tanto que el modo de los dioses es ir más allá de los mortales, caen en parálisis y se vuelven indefensos como niños. La divinidad y la humanidad se conservan cuando el hombre se queda parado frente a Dios y Dios frente al hombre. La llama que flamea en lo alto es el camino medio, cuya vía luminosa corre entre lo humano y lo divino. Cuando mi Dios está paralizado, tengo que permanecer junto a Él, pues no puedo dejar al amadísimo. Entonces, esta integración entre el yo y el self, ¿no? Este aspecto humano, este aspecto, digamos,
que tenemos nosotros y este otro aspecto que representa lo divino dentro de uno mismo, la totalidad, ¿no? Lo profundo, de eso trata esto. Entonces hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Los invitamos el día de hoy jueves a ver a las 8 un cuento que es maravilloso, lo va a hacer Milker, que es el cuento de las tres plumas de los hermanos Grimm. Muchas gracias por su tiempo y bueno, nos vemos entonces en breve. Saludos.